La siguiente conferencia, la cual está a cargo del ingeniero Antonio Augusto Guillén, titulada Reforzamiento convencional de edificio de CR dañado durante el evento sísmico del 19 de septiembre de 2017. Primeramente, me permitiré leer una breve semblanza acerca de nuestro ponente. El ingeniero Antonio Augusto Guillén es egresado de la licenciatura en Ingeniería Civil en el año de 2015 por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Se ha desempeñado durante 7 años en el desarrollo de proyectos de análisis y diseño estructural de casa-habitación, edificación y puentes. Además, ha participado en proyectos de reforzamiento de edificios sujetos a daños por eventos sísmicos y reforzamiento de puentes por actualización estructural. Ejemplos de estos proyectos son diversos edificios de la Ciudad de México que resultaron dañados debido al evento sísmico del 17 de septiembre de 2017, la revisión de capacidad de carga de la torre 6 y 7 del conjunto hotelero Cabo Hacienda y reforzamiento del puente doble volado Grijalva 2, por mencionar algunos. Cuenta con experiencia en el diseño de estructuras de mampostería, de concreto reforzado, de concreto preesforzado, de acero, análisis de la respuesta sísmica de estructuras empleando métodos como lo son el análisis dinámico modal con técnicas de espectro de respuesta y el método estático no lineal, pushover, así como el uso de software comercial de análisis estructural y cálculo matemático. Actualmente está trabajando como ingeniero de proyecto en Mendoza Ingeniería e ingeniero consultor en temas relacionados al proyecto estructural de casa, habitación y edificación, así también como en el uso de los programas SAP 2000, ETAPS, CSI Bridge, SAFE, Midasgen, Robot y MatCat. La conferencia que veremos a continuación se titula Reforzamiento convencional de edificio de CR dañado durante el evento sísmico del 19 de septiembre de 2017. Presenta el ingeniero Antonio Guillén Adaya. Ingeniero, el espacio es suyo. Gracias, ingeniero Ferdinando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingenieros, colegas. Damos inicio a esta presentación, no sin antes darles las gracias por estar aquí durante este simposio de ICPI. Realmente la motivación de estas pláticas yo creo que tiene mucho sentido, significado, sobre todo en nuestra profesión y en nuestro objetivo como ingenieros. Esta plática se nombra Reforzamiento convencional de edificio de concreto reforzado dañado durante el evento sísmico del 19 de septiembre de 2017. La motivación de esta plática para el simposio fue tener un sentido un poco más práctico sobre todas las actividades que se realizaron en aquel entonces para diferentes edificios. Ahorita solo vamos a ver uno. Estos edificios que resultaron dañados durante la emergencia del 19 de septiembre, pues presentaron prácticamente el mismo tipo de daño en los elementos verticales resistentes a las fuerzas laterales, columnas, en muy pocas ocasiones muros, lo vamos a ver. Pero esto tiene una razón de ser y es que muchos de estos edificios que se dañaron, ubicados en estas colonias, la Roma Norte, todo lo que es la zona poniente de la Ciudad de México, tenían la misma tipología estructural, que eran marcos de concreto reforzado, con muros de mampostería, en algunos casos mampostería confinada, en otros casos no. Entonces, cuando llega el evento sísmico, estos tipos de edificios se dañan las columnas, que en muchos casos también no tenían un sistema de marco, solamente eran losas planas de tipo nervadas conectadas a las columnas por medio de su capitel y de ahí a la cimentación. Entonces, el tipo de daño era daño severo en muchos casos, denominado grave, de acuerdo con el comité que expuso lo de las normas técnicas complementarias para la revisión estructural de los edificios que resultaron pues dañados. Bueno, antes de entrar al tema principal, quisiera dar una breve explicación sobre los antecedentes de lo que se vivió en aquella fecha. En sí, en la Ciudad de México y obviamente también en la parte de Puebla y de Morelos, vivimos un sismo de magnitud de 7.1, un sismo importante, muy cercano a la ciudad, a 120 kilómetros de distancia. Con su permiso, voy a desactivar mi cámara justo para evitar algún retraso en la presentación.
Ok, como les comentaba, se vivió un evento sísmico magnitud de 7.1, muy cercano a la Ciudad de México. El tipo de falla fue del tipo normal. Eso quiere decir que fue una falla intraplaca de la placa oceánica de Cocos. Esta falla, bueno, perdón, esta placa está actuando en conjunto con la placa norteamericana del tipo de subducción. En la siguiente imagen podemos ver la localización de la parte sur de la República Mexicana. Podemos identificar la placa de Cocos en la parte sur del Océano Pacífico, la placa norteamericana, como les comentaba, la falla es del tipo eh, de subducción, pero en este caso el evento que sufrimos en el 2017 fue una falla intraplaca. No fue una falla extraordinaria, aunque tampoco pues normal, por decirlo así. Podemos ver en este mapa, por medio de los iconos color rojo, los diferentes sismos profundo intraplaca que se ha vivido a lo largo del siglo pasado en la República Mexicana. Muchos de ellos concentrados en la parte de la franja del cinturón de fuego, denominado así. Tiene sentido entonces que bueno, que se haya presentado este tipo de falla en el 2017. No es nada nuevo, aunque podría considerarse extraordinario porque relativamente hay una gran separación entre los diferentes años en los que se ha vivido este tipo pues, de falla. En el recuento durante la emergencia del 17, se considera que aproximadamente hubieron 50 colapsos de edificaciones, todas aquellas del tipo con 10 niveles o menos, eran estructuras, podría considerarse todavía bajas en altura. Otro caso pues, particular de estas estructuras que colapsaron es que muchas de ellas, si no es que pues, prácticamente todas, habían experimentado la emergencia sísmica del año 1985, cuya magnitud fue de 8.1. Además, dentro de estas estructuras también se presentaron fallas, bueno, o al menos daños severos, tanto en elementos estructurales como en no estructurales. Muchos de ellos, elementos denominados no estructurales, se consideraron por medio bueno, de la inspección visual que se realizaron en ese entonces, muros de mampostería que servían como fachada, como división entre espacios o áreas de estos pues, edificios. Otro aspecto importante que se tomó, bueno, que se vio durante la inspección bueno, en aquel año es que la mayoría de esos edificios que colapsaron presentaron la misma tipología estructural que fue a base de marcos de concreto reforzado y que en algunos casos, en medio de sus crujías, se presentaban muros de mampostería, en algunos casos reforzados o no reforzados, confinados. Había una gran variedad de estos muros, pero en la mayoría de los casos pues existían este tipo de elementos y que en prácticamente todos los casos estos muros o bueno, estos elementos presentaron fallas por cortante, la famosa falla en diagonal que ahorita vamos a ver en imágenes. Una de las razones que se llegó, bueno, conclusiones que se tomaron en aquel entonces durante las visitas y que después, cuando se realizaron la inspección detallada, las escalas físicas en el lugar, pues nos dimos cuenta y bueno, y también analizando la información del proyecto original de estas edificaciones, es que los proyectos de aquel entonces no consideraban estos muros existentes dentro del sistema estructural lateral resistente. Por eso, pues este tipo de fallas, y cuando se iban a hacer este tipo de inspecciones pues, visuales, se veía muy aparatoso ver un muro de mampostería prácticamente partido en cuatro, pues en los conos que se realizaban, bueno, que se dan por la falla pues de cortante. Como todos sabemos, la Ciudad de México presenta tres tipos de zonas. La zona tipo uno, bueno, para suelo tipo uno, que es un suelo firme, relativamente rígido. Después le sigue una zona de transición, que son suelos que están entre los suelos firmes de la parte sur o de la parte poniente de la Ciudad de México, hacia lo que denominamos la zona del lago, que son suelos muy flexibles, muy blandos. En esta imagen, pues podemos ver en la parte que está, bueno, con una escala, la parte más oscura en tonalidad rojo, vemos los sedimentos más profundos de suelos flexibles en lo que antes era el lago de Texcoco. También en la parte sur, aproximadamente en Chalco Solidaridad, donde estaba la otra extensión de la parte sur del lago, de este gran lago que existía.
La parte en amarillo es la zona de la transición y afuera de esto pues, ya se denominaría lo que es la zona tipo uno para los suelos firmes. Es importante, aquí hay bueno, es importante ubicar estas dos estaciones que nos han servido a lo largo de los años durante cuando tenemos eventos sísmicos, bueno, cuando se presentan en la Ciudad pues, de México, porque a partir de estas dos estaciones hemos recabado mucha información importante a través de los acelerogramas y de los espectros de aceleración, que es la estación de SST y la estación de CU. Son muy importantes porque contrastan en la información obtenida. Mientras la estación de SST nos da aceleraciones para suelos blandos, la estación de CU nos da aceleraciones para suelos firmes, rígidos. Entonces, con esto, valdría la pena dar un pequeño repaso o visualizar cuáles fueron las aceleraciones, los espectros de aceleraciones que se experimentaron en estas dos estaciones y en otras estaciones más cerca de estas zonas, tanto de los suelos blandos como de los suelos firmes. La estación de CU, como ya lo había comentado, está en un suelo firme. Y en el gráfico de la izquierda podemos ver en color rojo lo que es el espectro de aceleraciones que se vivió en el año 2017 comparado al espectro de aceleraciones del sismo de magnitud 8.1 que se vivió en 1985. Podemos ver que para periodos cortos, de 0 hasta 1 segundo, prácticamente las aceleraciones que se presentaron en el 2017 duplican las que se presentaron en el 85. A partir del periodo de 1 segundo, las aceleraciones prácticamente se equiparan hasta periodos un poco más grandes en los que quedaron por debajo de las registradas en el 85. Me di la libertad entonces de presentar este segundo gráfico en el que se observa bueno, se modifican aceleraciones para el sismo del 2017 contra el gráfico rojo que es el del 85. Entonces podemos hacer una pequeña evaluación pues, sobre esto. En la zona sur del suelo firme, vemos que las estructuras bajitas, de aproximadamente hasta 10 niveles, pues sufrieron aceleraciones realmente importantes. Las más bajitas, después bueno, de 5 niveles, 4 niveles, vemos que sufrieron aceleraciones de poco más del doble de las que sufrieron en el año de 1985. Bueno, volviendo un poco a lo comentado al inicio de la presentación, habíamos dicho que dentro de los datos estadísticos de la recopilación de los datos, muchas de las edificaciones de estos 50 colapsos prácticamente eran sobre edificios de 10 niveles o menores que presentaron fallas en sus elementos, que eran fallas severas en elementos estructurales y no estructurales. Esto en la estación CU, que podríamos, digamos así, generalizarlo en cualquier tipo de estructura que estuviera en un suelo firme. En la siguiente imagen vemos el espectro de aceleraciones para la estación Tacubaya. Mismo comportamiento que vemos en la estación CU, gráfico rojo para el 2017, gráfico negro para el sismo del 85. Mismo comportamiento, hasta estructuras con un periodo de 1 segundo, vemos que que se presentaron aceleraciones de poco más del doble y a partir de 1 segundo, pues prácticamente las aceleraciones se equiparan. El siguiente gráfico, que era una de las estaciones importantes con las que habíamos comentado que había cierto contraste en la información obtenida, es la estación SST ubicada en un suelo denominado suelo blando. Aquí pasa todo lo contrario, ¿no? Vemos el gráfico, recordemos, gráfico rojo, lo vemos en la nomenclatura, es el sismo del 17, gráfico negro del 85. Vemos que para los periodos de 0 a 1 segundo, las aceleraciones prácticamente se equiparan respecto a ciertos periodos muy particulares en los que las aceleraciones del 85 rebasaron a las vividas en el 17. Pero prácticamente las aceleraciones generales o en promedio son relativamente iguales. ¿Qué pasa? A partir de los periodos de 1.5 a 2 segundos hacia adelante, las aceleraciones del 85 superaron a las vividas en el 17. Entonces, tiene sentido que muchas de las edificaciones que sufrieron daños en el 17 hayan estado situadas en suelos firmes o en suelos de transición y no así en suelos de zona de lagos o que es un suelo blando. De acuerdo a este espectro de las aceleraciones del 17 fueron pues significativamente menores a las del 85. Mismo ejercicio en el gráfico de la derecha,
podemos ver bueno, el cambio de las ordenadas, de las abscisas, perdón, en vez de periodo, vemos las aceleraciones en función de los números de piso de los edificios. En el gráfico azul vemos las aceleraciones para el sismo del 17 y en el gráfico rojo las aceleraciones para el 85. Vemos que si bien los edificios de entre 10 a 15 niveles ubicados en este tipo de suelo sufrieron aceleraciones relativamente importantes, pero que no se acercaron para nada a las aceleraciones vividas en el 85. En la siguiente imagen vemos el espectro para la estación de Culhuacán. Bueno, aquí nada más vemos el espectro de aceleraciones para el sismo del 17 en sus componentes norte-este y norte-oeste, perdón. Aquí vemos que para los periodos entre 1 a 2 segundos, vemos que las aceleraciones fueron realmente importantes. En comparación también, bueno, si lo comparamos con las registradas en la estación de SST. Entonces, si recopilamos toda esta información de las estaciones a lo largo de la Ciudad de México, podemos mapear todos estos registros, todos estos espectros de aceleraciones y ubicarlos dentro de un mapa de la Ciudad de México. Aquí se marcan en rojo y bueno, de forma representativa estos espectros de aceleración y podemos ver que las máximas demandas, perdón, o mejor dicho, las máximas aceleraciones de suelo que se registraron fueron en la parte poniente de la Ciudad de México, justo en las zonas, podríamos decirlo, de transición del suelo y también en las zonas de suelo firme. Esto es congruente con el estudio de los espectros de aceleración que vimos, bueno, que acabamos pues de ver y también con la observación que se realizó durante la inspección visual y la posterior inspección detallada de las estructuras que sufrieron daños o que también pues colapsaron, ¿no? Muchas de estas edificaciones, como vemos acá, bueno, vamos a ver en la siguiente imagen, me voy a adelantar un poco, se muestran en la parte poniente de la Ciudad de México. Este es un mapa de densidades para aceleraciones para un segundo del periodo. Vemos que en la mancha roja, aquí se registraron las máximas aceleraciones para el evento del 2017 y en los triángulos color negro son las edificaciones colapsadas. Esto tiene sentido entonces. Muchas de estas edificaciones, si no es que prácticamente todas, eran edificios con entre 7 a 10 niveles. Eran edificios relativamente bajos, con tipología estructural a base de marcos, es decir, una rigidez lateral relativamente baja. En las imágenes, bueno, estas imágenes que vemos acá es igual un mapa de densidades en la que se muestran la distribución de las aceleraciones promedio del suelo, pero para diferentes condiciones. En esta primera imagen vemos que son las aceleraciones correspondientes a edificios de un piso. Esto es congruente con lo que acabamos de ver de forma individual para cada uno de los espectros de aceleración, porque vimos que se registraron aceleraciones muy altas para periodos muy bajos. Entonces, para edificios de un piso que están relacionados con periodos muy bajos, vemos por esta escala en rojo, el rojo más intenso quiere decir que es una aceleración de suelo relativamente alta, bueno, muy alta. En el siguiente gráfico vemos igual en densidades las aceleraciones para periodos de 0.3 segundos que corresponden a edificios de 2 a 3 pisos, ya un poco más acotada la definición de este tipo de edificios relativamente bajos, estamos hablando prácticamente casa habitación y que es congruente porque si vemos los resultados de la recabación de datos, prácticamente muchos de estos daños se registraron en este tipo de estructuras. En la siguiente imagen vemos igual la distribución de las aceleraciones, pero para un segundo del periodo que correspondería a edificios de 8 a 12 niveles. Aquí vemos que prácticamente en la parte del lago, en la zona de suelo tipo 3, a diferencia del 85, pues no se registraron aceleraciones altas, pero en la parte de la zona de transición y suelo tipo 1, suelos firmes, pues se presentaron las aceleraciones más altas, que esto resulta o se define, es derivado del estudio de los espectros de aceleración que acabamos de ver. Entonces, de aquí pasamos a la siguiente imagen en la que se ven las aceleraciones
pero para 2 segundos, que correspondería a edificios de 16 a 20 pisos. Prácticamente no se presentaron aceleraciones importantes, lo vemos en esta escala de densidades. En el tono azul vemos que son aceleraciones relativamente bajas en comparación a las presentadas para estructuras, bueno, para el símil de edificios de uno 2 3 niveles. Y con esto vemos que entonces esta imagen que vemos acá para edificios de 8 a 12 pisos con periodos de un segundo, vemos la relación que tiene con este esquema de densidades que fue publicado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, recopilando los datos de las estructuras pues colapsadas. Vemos que tiene sentido, es congruente la información obtenida con las estaciones y lo que vimos durante las inspecciones de estas estructuras dañadas y colapsadas. Todas se concentraron en la parte de las aceleraciones máximas y este tipo de estructuras correspondía justo a edificios de 8 a 12 niveles. Bueno, con esto en cuenta, entonces, pasando un poco más a materia, el edificio objetivo que vamos a presentar ahorita se llama Edificio Córdoba. Bueno, está ubicado en la calle Córdoba, en la colonia Roma Norte, prácticamente dentro de esta zona de la densidad en color rojo, ubicado en la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, que presentó daños durante la emergencia del 19 de septiembre del 17. En aspectos generales, el edificio cuenta con 7 niveles, con una altura total de 19,80 metros. La planta baja presenta una altura mayor a a los demás entrepisos tipo, que tienen una altura de 2,7 metros. El edificio es para uso habitacional. No cuenta con ningún tipo de instalación especial en ninguno de los entrepisos. En planta tiene una relación sensiblemente rectangular con un ancho de 11,86 metros y una longitud de 18,08 metros. Una de las características especiales de este edificio es que presenta una irregularidad en elevación considerable, ya que la planta baja presenta una doble altura. Ahorita la vamos a ver en los planos, igualmente en las imágenes. La tipología estructural del edificio, muy importante señalarlo, es una losa plana tipo nervada de concreto reforzada que se conecta a las columnas de concreto reforzado igualmente por medio de capiteles. Ningún elemento es postensado, todo es concreto pues reforzado. No existen elementos adicionales a las columnas, es decir, muros de concreto o muros de mampostería que sirvan como elementos resistentes a las fuerzas laterales. Tampoco hay traves, todo prácticamente es una losa plana, tipo nervada. Entonces, bueno, desde ahorita podemos intuir que el sistema resistente lateral, pues prácticamente pues, presentaba ciertas deficiencias pues, para las acciones sísmicas. Finalmente, el sistema de cimentación, algo muy común en edificios de esa zona y de acuerdo a edificios construidos por ahí de los años 1940, 1960, que manejaban un sistema de contratraves conectadas entre sí que formaban una rejilla. Las columnas se conectan a esta rejilla por medio de dados y a su vez, igualmente por medio de dados, se, este, se conectan lo que son pilotes de cimentación. En este caso, encontramos tanto en calas como en los planos del proyecto original, que eran pilotes de diámetro de 50 centímetros con longitudes de 25 metros. El escaso número de pilotes que se encontró, bueno, que se mostraba en planos y que después se observó en el sitio, pues indicaba que la cimentación se había considerado como una cimentación superficial y que los pilotes solamente actuaban como un sistema que controlaba los asentamientos a largo plazo de la estructura. En las siguientes imágenes mostramos parte de lo que corresponde a los planos del proyecto pues, original. La estructura fue construida si no me equivoco, por ahí del año 1965. Eso es un dato importante, ahorita lo vamos a ver porque es uno de los temas que se consideran al momento de tomar en cuenta la resistencia remanente de los elementos, de acuerdo a la CNTC para la rehabilitación de las estructuras. Aquí vemos en planta la distribución de los espacios. En esta zona de acá, me voy a pasar acá, esta es una planta tipo del edificio, como les comentaba, el sistema de piso es una losa plana nervada de concreto reforzado y justo en esta zona de aquí vemos el espacio vacío. Ahorita estamos en el nivel 5, vemos que entonces la doble altura que se presenta desde la planta baja, lo que se puede considerar o representa una fuerte irregularidad en planta y en elevación. Esta imagen que vemos aquí es el sistema de cimentación que se empleó, como les comentaba, un sistema de contratraves conectadas entre sí que forman una región
rejilla. Como lo vemos acá, bajo la nomenclatura P2 y P1 son los pilotes de cimentación de 50 centímetros de diámetro conectados a esta rejilla por medio de dados. Y bueno, ocurrió la emergencia del 2017, se contactó al equipo pues, de ingenieros para hacer primero una inspección visual, después se realizó una inspección detallada. Durante esta inspección visual se tomaron fotografías de cómo quedaron ciertos elementos bueno, después de este evento sísmico. Esa es una de las columnas. El edificio, como les comentaba, tiene aproximadamente 29 metros de altura, pero era curioso, o al menos llamaba la atención observar que las columnas que llegaban hasta la cimentación tenían dimensiones de hasta apenas 40 centímetros y bueno, formaban parte de esta doble altura que veíamos en los planos de la planta del sistema de piso. Como era de esperarse, pues sufrieron daños. Además, podemos ver aquí es un poco más llamativo el daño que existe. Esta es muy particular porque muchos colegas, o cuando estamos en la universidad, vemos este tipo de falla, ¿no? Una falla diagonal que forman dos conos, tanto en muros y que también se presentan en las columnas cuando tenemos este caso de columna corta. Aquí, como les comentaba, el edificio, además, bueno, a pesar de que tiene un sistema de losa plana con columnas de concreto, también hacía uso de muros de mampostería. En algunos casos estos muros estaban confinados por medio de castillos y que estaban dentro de las crujías. Pero observamos que durante el evento sísmico, pues no había diferencia entre este tipo de elementos porque ambos pues fallaban. Tenían este tipo de falla de cortante por tensión pues diagonal, muy característica con estos dos conos. Y lo que vimos después es que este edificio se había concebido originalmente como un sistema solamente de losa con muros, perdón, con columnas, y que los muros no se habían considerado. Por eso este tipo pues, de fallas en los elementos. Aquí vemos otro tipo de falla. Este muro completamente pues, ya no aporta nada. Vemos que la grieta de hecho traspasa. Podemos ver la luz del otro lado. Y bueno, dentro de las actividades de la evaluación y de la rehabilitación, lo primero que se tiene que hacer después de una inspección visual es la inspección detallada con un levantamiento geométrico, también topográfico para ver desplomes del edificio, y lo que se obtiene de ahí es una serie de planos con elevaciones y las plantas sobre los cuales nosotros vamos a trabajar allá en el despacho, en lo que es el procedimiento de cálculo, la creación de modelos numéricos y propuestas ya sea de evaluación en dado caso de que se requiera de rehabilitación. Parte de lo que pongo aquí son pequeños recortes de lo que se veía en los planos. Aquí se ven detalles sobre los armados de los capiteles, sobre el tipo de solución que se dio para las losas nervadas. Estamos hablando que fue en el año 1965. Sí se emplearon losas nervadas, pero como solución para el momento del colado es que se metieron bloques de concreto, de este tipo de tabique de concreto hueco, y que se dejaron ahí. Era algo común. Esto lo comento porque una de las soluciones que se dieron durante la evaluación y posterior alternativas de la rehabilitación era retirar ese peso muerto y después sustituirlo, en dado caso, con algún tipo de plafón o con poliestireno en esas zonas. La carga, el peso muerto debido a este tipo de relleno con bloque era realmente considerable. El comportamiento que se observó en la condición original del edificio antes y después de esto ayudó pues demasiado. Lamentablemente, las características geométricas del edificio, su condición de planta baja flexible, no ayudaron demasiado. Y fue que se llegó a un reforzamiento, lo vamos a ver, un poco más pues, invasivo. Se daban detalles del anclaje de las varillas longitudinales. Y un aspecto importante, no todos los proyectos que se revisaron en aquel entonces tenían estos detalles, pero aquí se mostraba el tipo de disposición del acero de refuerzo transversal. Era algo muy común en aquellas fechas, que si los estribos no se doblaran con este ángulo interno, sino que se dejaran rectos, 90 grados. Aquí vemos pues el proyecto relativamente estaba
bueno, tenía demasiada información para poder empezar con el proyecto de la evaluación y posterior rehabilitación. Nos indicaban, ¿no?, el uso de los concretos, un concreto muy usual en aquel entonces, FPC 250, 4200 para el acero de refuerzo, pero aquí también vemos que emplearon el acero con un esfuerzo de fluencia de 2530, que corresponde a varillas del número 2, lo que llamamos el alambrón. No es criticable el problema de este tipo de cosas para edificios ya de estas alturas. Es que bueno, en documentos posteriores que daban ciertos lineamientos para la rehabilitación estructural, es que castigaban demasiado este tipo de edificaciones que hacían uso de aceros tipo alambrón para refuerzo por cortante o por confinamiento. Vamos a ver qué tanto castigo la normativa a este tipo de disposiciones o de detallados de acero de refuerzo cuando se hizo lo de la evaluación posísmica. Bueno, también daban información sobre lo de las losas, recubrimientos, etcétera. Sobre el tipo de cimentación, aquí pues indicaron el tipo de pilotes, diámetro de 50 centímetros, profundidad de 25 metros. Como les comentaba, prácticamente teníamos alrededor de unos 10 pilotes para toda lo que es la planta de cimentación del edificio. Y de ahí se concluyó también, porque era una práctica al parecer muy usual en aquel entonces, que estos pilotes solamente trabajaran o cuyo objetivo nada más era el control de los asentamientos. Ok, ocurre la emergencia sísmica del 17, entonces se publican en la Gaceta las normas técnicas las normas para la rehabilitación sísmica de los edificios que fueron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Es muy importante hacer énfasis en esto, que tal cual este documento salió justamente para solventar pues la necesidad que se tenía, al menos por parte pues, de nuestro gremio, de los ingenieros, de solventar pues la necesidad de saber si una edificación estaba bien, estaba mal, qué nivel de daño tenía, con la inspección visual si era una ayuda, al menos inicial, pero pues necesitábamos información pues para seguir con nuestros trabajos de evaluación ya un poco más robusta, con métodos un poco más analíticos, haciendo modelos, etcétera. Entonces, estas normas lo que vienen a hacer es ponernos lineamiento, además con esos criterios. Entonces teníamos un camino normativo, esto es algo muy importante. Teníamos un camino normativo para saber qué es lo que se tenía que hacer y cuál era el mejor camino para tener estructuras o al menos asegurar que las estructuras tuvieran cierto grado de seguridad pues, estructural. Ok, dentro de estas normas son 3 capítulos, bueno, 4 capítulos en los que, bueno, de la que la conforman. El capítulo 2 habla sobre la evaluación, el capítulo 3 es la rehabilitación y el capítulo 4 sobre la construcción, supervisión y control de calidad. Y va así porque esa sería la metodología que se adoptó para el tratamiento de estos edificios que resultaron pues dañados. La evaluación, que es el estudio de toda la información que se recopila sobre el proyecto, sobre pues, el edificio, proyecto original, planos, si es posible memoria de cálculo, lo que es el estudio de la normativa que se empleó en aquel entonces. De ahí las normas, estas normas no presentan ecuaciones, no presentan ningún tipo de criterio perdón, sobre procedimiento numérico, pero lo que sí nos da, como ya lo había dicho, son lineamientos. A partir de ahí, de la evaluación, entonces el capítulo 2 concluye en decir, tú como ingeniero tienes que entonces evaluar por medio de unas etiquetas si el edificio bueno, la estructura en lo general, qué tipo de nivel de daño sufrió. Un daño ligero, intermedio o es grave. Y a partir de ahí vemos el índice de impacto del daño de los elementos sobre el comportamiento general de la estructura para entonces nosotros decir, ¿necesitamos rehabilitar? ¿Sí o no? Y si es así, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nivel de rehabilitación requerimos? Y por último, daban ciertas recomendaciones sobre de la construcción, recomendaciones sobre todo para mantener la seguridad y la estabilidad estructural, y sobre la supervisión supervisión y control de calidad durante los trabajos pues de la rehabilitación. Entonces, en la sección 2, perdón, hablábamos sobre criterios
que se deben de considerar al momento de tomar en cuenta las características, las propiedades físicas y mecánicas de los concretos en este tipo de edificios. Córdoba, el edificio Córdoba fue un caso especial porque tenían mucha información, no tenían memoria de cálculo, pero todos los planos tenían información detallada sobre los concretos empleados, el acero de refuerzo, la disposición de estos aceros, etcétera. Entonces, la normativa reconocía este hecho. Decía, hay dos casos, se conocen las resistencias específicas, es decir, las características de los materiales empleados, o no se conocen. En dado caso de que se conozcan, debes de verificarlo aún así por medio del esclerómetro. Vamos por nivel. Conoces las resistencias, te vas a verificarlo con los esclerómetros. Y además de eso, debes hacer un mínimo de 3 pruebas, debes de calibrarlos, perdón, con 2 núcleos extraídos a los cuales le tienes que hacer las pruebas correspondientes. Ok, esto tiene mucho significado y sentido, no deja nada al azar ni porque hay demasiada incertidumbre. Aún así, nosotros lo sabemos cuando realizamos proyectos, los planos van con cierta información, pero por cosas muy particulares que pueden ocurrir en obra, como siempre suele pasar, pues hay ciertos parámetros que no se mantienen, ¿no? Entonces, con esa incertidumbre, la normativa lo reconoce y te pide que aún así los resultados obtenidos con el esclerómetro los calibres con 2 núcleos extraídos. En el caso más crítico, en el que no tienes cómo saber ninguna de las resistencias especificadas, te piden que sí o sí hagas 3 pruebas de núcleo en cada uno de los entrepisos más dañados. Además, bueno, esto de las pruebas con los núcleos, pues es algo necesario porque así se puede determinar el módulo de elasticidad del concreto. Más adelante en esta normativa, te dicen que si por alguna razón no conoces el módulo de elasticidad, te castigan demasiado a la estructura al pedirte que utilices un módulo de elasticidad de 8000 raíz de F'. Hoy en día nosotros en la normativa vemos que nos dan dos opciones, un módulo de 14000 o un módulo de 11000. Para efectos prácticos, al menos en la experiencia profesional que tenemos, muchos colegas nosotros empleamos un módulo de 11000 debido a las características del agregado grueso, que son a su vez habladas con el constructor o con el proveedor pues, del concreto. En los casos, en la cimentación, aquí Córdoba igualmente, bueno, y muchos otros edificios que tienen ese tipo de tipología de la cimentación a base de rejillas, como es una cimentación relativamente superficial, estos edificios tenían un sótano. Tú podías, de hecho, entrar a este sistema de rejillas. En este caso se logró hacer la extracción de los núcleos y se pudieron hacer las pruebas. En dado caso en que no se pudiera hacer, la normativa también te pedía pues que, de acuerdo, no lo hagas, pero entonces toma máximo un F''C del concreto de 200 kilogramos centímetro cuadrado. Para el acero de refuerzo, aquí, bueno, te dan los valores específicos del esfuerzo de fluencia que se deben de considerar, dependiendo del año de la construcción. Aquí es fue algo muy particular y curioso lo que pasó, porque muchos de esos edificios fueron construidos en el 65 o antes del 65. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente nos pedían ignorar el FY de 4200 y necesitábamos emplear un esfuerzo de fluencia de 2800. En la mampostería, aquí pues no daban opción, bueno, no te pedían que hicieras algún tipo de prueba no destructiva o destructiva, sino que simplemente te pedían que utilizaras los valores especificados en la normativa. Esto históricamente hablando, la evolución de las piezas, de la calidad, mejor dicho, de las piezas de mampostería en la Ciudad de México, yo digo que a nivel nacional ha ido deteriorándose. La resistencia a compresión es un parámetro pues, que requerimos, al igual que la resistencia a la tensión diagonal de la pieza, bueno, que conforma el muro, el elemento completo que es el muro de mampostería, pues han ido degradándose al tener ya piezas que prácticamente ya no sirven para nada, ¿no? De muchos años pues para acá, la calidad de las piezas en aquellos años era relativamente alta, eran buenas piezas, pero ya actualmente pues ya no. Entonces el criterio de que la normativa te pida emplear las características actuales de las piezas, pues tiene sentido, es congruente y tiene significado también.
En seguimiento a las especificaciones de la norma, en este edificio se realizaron las pruebas de esclerómetro que posteriormente se calibraron con pruebas de extracción, de la extracción de los núcleos. No hubo mucha variación y prácticamente pues estuvimos en muchos casos cerca, en otros casos un poco más bajo del F' indicado de 250. Además, en los planos, aunque se mostraba la distribución, el detallado del acero de refuerzo en los elementos como columnas y las losas y la cimentación, se requería hacer calas. Se optó en este caso que la mejor opción era hacer calas con la demolición del concreto hasta llegar al acero de refuerzo para conocer la distribución de este acero, varillas longitudinales, su disposición de los estribos. Aquí podemos ver que en una de las columnas de la parte, una de las columnas internas, se ven los estribos del número 3, pero cuyo gancho está a 90 grados, que es congruente con lo indicado en el detallado de los planos. Sobre esto, lo que sigue es hacer croquis, unos pequeños croquis, que de aquí, bueno, de ahí se mandaron a lo que es el gabinete para después de ahí tomarlos en cuenta en el procedimiento de evaluación y después ver qué tanto se aportaba en el cálculo o en la opción, en las opciones que teníamos de la rehabilitación sísmica. Otro de los casos, una columna, igual que se realizó una cala, se hace en diagonal para conocer la distribución en elevación del refuerzo transversal. Aquí se hicieron unas calas sobre los muros. Teníamos esa duda de si los muros estaban confinados, tenían algún tipo de refuerzo. Eran muros de pieza maciza, de arcilla artesanal. Tenían castillos en sus extremos. Algunos muros no sufrieron daños, otros sí, a pesar de que estaban confinados. Entonces, sobre la normativa, aquí la normativa en su capítulo 2 sobre la evaluación te pedía que reconocieras el modo de comportamiento y el tipo de daño que estaba en función del mecanismo en el que estaba sujeto pues, el elemento. Para traves, flexión. Para columnas, flexocompresión. Te pedía que notaras ese tipo de cosas. Entonces, sobre la magnitud y la severidad del daño, aquí ya empezaba a clasificar. Te decía que habían tres casos: ligero, intermedio o grave. Todo iba en función del ancho de las grietas. Y sobre esto, entonces lo que se concluía era que a partir del encajonamiento de la clasificación del daño, que ya fuera leve, medio o grave, pues se tomaba la decisión de cuánta capacidad remanente tenían los elementos de concreto. Es decir, si era un daño ligero, no podías tomar aún así el 100% de la rigidez, o el 100% de la resistencia de los elementos si era el dado caso de que tuviera algún tipo de daño intermedio. Eran castigados porque representaban la realidad. Este elemento ya tenía cierta degradación en las características de la sección y de las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, para este caso, te pedía la norma que si los elementos tenían un daño grave, la capacidad remanente era nula, no lo podías considerar, era un elemento ya inexistente. Si el daño era intermedio, la rigidez y la resistencia la podías tomar respectivamente entre el 50 y el 75%. Si era un daño ligero, la rigidez y la resistencia eran respectivas al 75 y al 100%. Y aquí viene algo muy importante que en su momento, en mi experiencia y con otros colegas, vimos que fue pues una gran restricción. Es que decía que si los ganchos de los estribos en las columnas o vigas estaban doblados a 90 grados, pero que estaban armados con alambrón liso, o que si eran estructuras construidas antes de 1976, se despreciara la contribución de los estribos a cortante y para confinamiento. Prácticamente con eso la normativa te dejaba inutilizados muchos elementos, columnas, en ciertos casos hasta muros, y entonces prácticamente te obligaban ya a tener un tipo de intervención muy importante en la estructura, en el que ya estamos hablando de adición de nuevos elementos, nuevos muros, encamisados, una intervención completa y de gran importancia. Además, te pedía que, además de la capacidad remanente que tú tenías que castigar tu estructura, los factores de resistencia también disminuían. Para flexión se mantenía 0.9, pero para cortante en diferentes elementos bajaban hasta 0.6. La flexocompresión 0.7 y 0.6, y la torsión, que también era un caso, en muchos, era una demanda
que a veces regía el diseño de los elementos o la evaluación, bajaba también hasta 0.6. Entonces, analizando toda la información que se tuvo de este edificio, durante la inspección visual, vimos cómo se comportaron los elementos, qué tipo de daño tenían. Vimos que la mejor opción era tener adoptar el tipo de adoptar encamisado de los elementos de concreto, y de los muros de mampostería prácticamente no se utilizaron, porque además el edificio, debido a sus características geométricas en planta y en elevación, y a este fenómeno que tenía, que se presentaba, que era la planta baja flexible, pues vimos que era mejor meter otro tipo de elementos que aportaran rigidez y resistencia lateral con mayor eficiencia. En este caso fueron los muros de concreto y contravientos metálicos. La planta baja débil, es una característica que se vio en muchos edificios que se dañaron en aquel entonces, en el evento sísmico de 17. Es algo que se sigue utilizando en muchos edificios que se están construyendo en la Ciudad de México, a pesar de que nosotros como ingenieros estructuristas conocemos pues del tema. Hay una discrepancia dentro del gremio en el que muchos ingenieros se prestan a este tipo, bueno, para diseñar este tipo de estructuras, como ya se había comentado en pláticas anteriores, por esta presión económica, pues que llega a haber, ¿no? Pero la realidad es esto: la planta baja débil es es una característica en los edificios que es prácticamente peligrosa, tanto así que la normativa lo reconoce y te lo castiga con severidad. El hecho de que te piden diseñar o revisar la planta baja que sufre esto con un Q de 1. En las siguientes imágenes vemos lo que se obtuvo como resultado del proyecto de rehabilitación. Esta es una planta tipo en la planta baja en la que vemos en achurado que se agregaron además nuevos elementos, es decir, nuevas columnas, se agregaron nuevos contravientos, se omitió ya dejamos de utilizar el sistema de losa conectada directamente con las columnas, metimos traves. Aquí están el uso bueno, el resultado del encamisado de los elementos de concreto. Aquí están las traves adicionales que se agregaron para aumentar un poco la rigidez, y además porque como se empleó el sistema de contravientos metálicos, requeríamos que existiera este tipo de sistema. Aquí vemos prácticamente agarramos en ciertos casos engrosamientos de la losa y nervaduras de la misma losa, y de ahí ensanchamos para generar estas traves. Además, como les había comentado, omitimos el uso ya de los muros de mampostería y agregamos muros de concreto reforzado, y en adición con los contravientos metálicos. Aquí está el detalle del contraviento metálico junto con sus conexiones a los elementos de concreto existentes, y en algunos otros casos elementos nuevos como lo vimos en la planta. Y bueno, les doy gracias por su atención. Como les comentaba, la motivación de esta plática era tener en cierta forma algo un poco más práctico, sobre varias de las actividades que se realizaron durante los procedimientos de evaluación y de rehabilitación de los edificios que resultaron dañados por ahí del 2017. Vamos a pasar a la entrega de la constancia. El Instituto de Capacitación Profesional de Ingeniería, en el marco del primer simposio de Ingeniería Estructural, Remembranza de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, otorga la presente constancia al ingeniero Antonio Augusto Guillén Adaya. Le agradecemos muchísimo, ingeniero, por la conferencia. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el material que nos compartió. En este caso, su participación fue con la conferencia Reforzamiento convencional de edificio de concreto reforzado dañado durante el evento sísmico del 19 de septiembre del 2017. Firma el doctor Daniel Alberto Hernández García, coordinador de ICPI, y el maestro en Ingeniería Gabriel Mendoza García, director general. Muchísimas gracias, ingeniero. A todos se les hará llegar la constancia de manera personal, y le recordamos también a todos los presentes que los materiales y las conferencias se estarán subiendo para que puedan volverlos a ver en el canal de YouTube y también en la página de Facebook, que están los links en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la atención, y a ICPI por el espacio para esta plática dentro de su simposio. Muchas gracias, ingeniero.